Annyeonghaseyo, 3D Yeti Mida. Hola, ¿cómo están? Yo soy 3D Yeti y bienvenidos a 3D K-Popper. ¿Cómo están mis queridos K-Poperos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como están viendo en el título del video, les traigo otro pequeño Dream Story. Y en esta ocasión me hace muy feliz traerles este Dream Story porque el día de hoy aparecen dos compañeros míos muy apreciados para mí. Lamentablemente uno de ellos no quiso aparecer en la portada, pero me dijo que sí puede decir su nombre. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Simplemente antes de comenzar el video, recuerden que esto es simplemente una historia, simplemente es un sueño. No se lo tomen tan personal, ¿ok? Entonces eviten comentar mamadas abajo en los comentarios. Y pues solo disfruten, vayan por sus palomitas. Y pues nada más, vamos a empezar con este Dream Story. Vamos allá. Bien, primero que nada, pues en este Dream Story aparecen estos pequeños personajes que me enorgullece mucho mencionarlos. Primero que nada, mi buen compañero el Soulline, que pues él ya ha aparecido en varios Dream Stories pasados. Una personita que quiero mucho, que jamás había soñado con ella hasta pues en este video, que es la Juiceo de las High-K, que personalmente me hace muy feliz porque es un idol que quiero muchísimo y pues nunca había soñado con ella y me hace mucha ilusión pues que esté en este Dream Story. Y por último, no sé, voy a poner aquí, me dijo que podía decir su nombre, el buen Isulum77, pero pues no quiso salir en el video, así que se parece a este de aquí. No, ese no, a este. No, ese tampoco se parece, mejor a este. No, creo que todavía no se parece. Este es el indicado. A él se parece, entonces para que lo vayan visualizando de que este personaje es el Isulum77, ¿ok? Bueno, ellos dos son compañeros míos de la universidad, el buen Soulani y el buen Isulum. Y pues nada, simplemente aquí lo tenemos. Y pues nada, ahora sí vamos a comenzar. Bien, este es un pequeño Dream Story que antes de explicar un poquito en sí todo el sueño y irselos narrando, primero les quería comentar un poquito de por qué creo que yo soñé esto. Básicamente, como vieron en el título y de lo que estamos mencionando, pues el sueño se trata de que exploramos minas o entramos como a una mina abandonada en una montaña. De eso va el Dream Story. Pero pequeño contexto antes de continuar, que ya lo reforzaremos más hasta el final del video. Es de que con estos dos personas y otros amigos tenemos un server de Minecraft. Entonces, en estos tiempos cuando soñé esto, pues jugábamos demasiado, jugábamos todas las noches, los fines de semana. Entonces creo que el estar escuchando sus voces, ir a las minas de Minecraft, andar construyendo y cosas así, me hizo que soñara con todo esto, ¿no? Y pues también la Juiceo es que ahorita en ese momento tenían su comeback y pues también creo que es por eso soñé con todo esto mezclado. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el Dream Story. El Dream Story básicamente comienza en una pequeña montaña. Ya saben que les iré poniendo imágenes más o menos de lo que voy narrando y de lo que va pasando. Hagan de cuenta que nosotros ya éramos como un equipo, por así decirlo, ya éramos amigos, ya éramos conocidos. Recuerdo, hagan de cuenta que la montaña, primero que nada para que sepan, era una montaña común y corriente, pero en esta montaña había pues digamos un pueblo, por así decirlo. Era una montaña con un pueblo, con sus casas, tiendas, demás y todo esto. Entonces hagan de cuenta que era una montaña que se veía hacia arriba y pues tú podías ver en la montaña cómo ya estaban todas las casas ahí construidas, escaleras, caminos, todo esto. O sea, básicamente imagínense un pueblo que va escalando, básicamente como cubitos o algo así, pero digamos que más al estilo como los que hay en Suecia o algo así, una montaña con su, ¿cómo se llama? Con su pueblito, ¿no? Entonces, en el sueño nunca se explica, o al menos yo nunca supe cómo es que llegábamos ahí. Simplemente yo recuerdo estar en el pie de la montaña y hagan de cuenta que había unas escaleras así como que subían y había pues muchas casitas alrededor, ¿no? Y pues nosotros cuatro, el buen Isulum, el Soulline, yo y la Juiceo, íbamos con mochilas, como con equipo de rapel, cuerdas, lámparas y no sé qué, porque ya teníamos como la idea de que íbamos a explorar pues algo ahí adentro, ¿no? Entonces hagan de cuenta que pues el Dream Story comienza con nosotros en el pie de la montaña y pues empezábamos a subir las escaleras e íbamos hablando un poquito. En la plática de ese momento, en lo que íbamos subiendo las escaleras, pues era la plática de cómo se veía el pueblo. Ah, mira esta casa de aquí, ah, mira esta tiendita de acá. Yo recuerdo que pasábamos, se los juro por Diosito Santo, que
hubo un momento en el que pasábamos como en una panadería. Y les puedo jurar que podía oler el olor a pan. No sé, yo creo que porque ese día en la noche me había echado un café con pan, pero les juro que podía oler el pan de la tiendita esa que íbamos pasando. Y hagan de cuenta que todas estas tienditas y las casitas eran casas y tiendas hechas así de piedra, como de block, pero de esos blocks como que parecen más que nada piedra. O sea, no son los típicos blocks o tabiques, no. Es como una de esas piedras cuando hacen los cimientos que las van encimando, pero en forma cuadrada, ¿no? Entonces recuerdo que íbamos subiendo los 4 así. Yo recuerdo que yo iba, digamos que están los 4, 1, 2, 3, 4. De este lado iba la Juiceo, yo iba aquí, yo iba con la Juiceo de acá, luego iba el Soulline y el Isulum iba del otro lado, pero íbamos en línea recta subiendo las escaleras, ¿no? Entonces íbamos platicando así normal de las casas y de lo que íbamos a hacer, y mira, esto está bonito, mira, esto está bonito, vamos a pasar a esta tiendita. Y recuerdo que había como tiendas de estos típicos recuerdos de llaveros y cosas así. Yo creo que muy parecido para los que conozcan, a lo mejor hay un pueblito que se llama en Hidalgo, que se llama Real del Monte, algo así, ese tipo de puestitos así que había de llaveros y cosas así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que íbamos subiendo y llegando a la cima de esa escalera, había como, llegamos a una pequeña explanada así de piedra y normal, y pues alrededor, hagan de cuenta que era un semicírculo, ok, la explanada, un semicírculo, y podías ver más casitas, más edificios, bueno, no edificios, sino como casitas de 2 pisos, ¿no? Así más normales, y pues se veía toda la explanada y pues ahí iba pasando un chingo de gente, ¿no? Entonces, ahí al fondo, digamos que había como otro grupito que se veía que, esto se puso muy oscuro, había como otro grupito que se veía que eran igual de alpinistas así, porque pues se veían con su mochila, sus cosas, sus botas y demás, ¿no? Entonces en ese momento recuerdo que el Soulline nos decía, mira, son ellos con los que nos vamos a juntar, vamos para allá. Entonces ya íbamos caminando, todo normal, íbamos pasando toda la explanada que les digo, hasta llegar con ese grupito de los otros que estaban, ¿no? Entonces, ya estando ahí, recuerdo que el Isulum se va como con un grupito por allá, como a buscar información, porque recuerdo que algo nos decía de que él iba a ver cómo estaba el pedo y qué teníamos que hacer y a qué horas iba a ser, ¿no? Entonces, mientras nosotros, yo con el Soulline y la Juiceo, nos quedamos ahí, ¿cómo se llama? Ahí como los tres platicando de cómo nos sentíamos, de si estábamos nerviosos, de a qué horas iba a ser, de que ya se estaba haciendo tarde, como que ese tipo de pláticas, ¿no? Como de espera, ¿no? Y entonces en ese momento ya regresa el Isulum y nos empieza a decir que nos iban a dar como un pequeño cuarto antes de irnos y que íbamos a salir en la madrugada, recuerdo que decía. Entonces que nos fuéramos a dormir mientras, y él ya traía como unas llaves o algo así, ¿no? Entonces en ese momento recuerdo que ahí esta pequeña parte del sueño son de esos pequeños momentos en los como que se corta, o como que pues obviamente todo cambia, y son de esos momentos en los que no sé bien como la continuidad, pero hagan de cuenta que trae las llaves, nos dice que nos vayamos a dormir, y de la nada, como que de esa explanada, yo recuerdo que cuando subíamos no había más que esas casitas que les decía, pero en el momento en el que como que ya el Isulum trae las llaves, volteamos pues, vamos caminando como hacia otro lado, ya había como un hotel grandote, un hotel así full cuadrado, puro cuadrado, con sus ventanas así, pero larguísimo, así como muy muy largo, no sé cómo explicarlo, era un rectángulo acostado literalmente gigante de puros cuadraditos que se veían con ventanas y de puertas así, ¿no? Entonces recuerdo que decía que teníamos que ir para allá, y pues recuerdo que nuestro cuarto estaba en el piso de abajo. Recuerdo que caminábamos recto y pues ya nos metíamos los 4 ahí, y recuerdo que había 4 camas. Era un cuarto normal, un cuarto de hotel, imagínense un cuarto de hotel así rústico, como antiguo, pero bonito. O sea, sus camas eran de estas camas como matrimoniales, grandes, y estaban como intercaladas. Había una cama aquí, luego otra enfrente, luego otra enfrente y luego otra enfrente, y el baño estaba al fondo, el cuarto así normal, con cuadritos, y la luz era cálida, ¿ok? La luz que tenían los focos era luz cálida. Entonces recuerdo que poníamos nuestras mochilas, como que nos quitábamos nuestras cosas. Recuerdo que el Soulline se metía al baño, yo creo que ahí se quedó todo el Dream Story. Ahí se metía al baño, el Isulum se quedaba como enfrente, la Juiceo se quedaba a un lado mío, o sea, el Soulline y el Isulum se quedaban en las camas de enfrente y nosotros en las que estaban al par, ¿no? Entonces ya como que nos quitábamos. Yo recuerdo que sentía como el alivio de quitarme como unas botas que traía y los calcetines, y me acostaba y ya nos poníamos a platicar. Y en ese momento yo le decía al Isulum, oye, ¿qué te dijeron? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser este pedo? ¿Cuál es el movimiento? O sea, ¿qué necesitamos, no? Y entonces
recuerdo que el Isulum nos empezaba a decir, pues miren, nos dijeron que tenemos que subir hasta la punta en la madrugada porque tenemos que ir de noche, si no la experiencia, algo así, decía que no iba a ser la misma, que no podíamos llevar lámparas, teníamos que llevar antorchas. Yo creo que por lo mismo de que les decía de las antorchas de Minecraft, por eso teníamos que llevar antorchas y no lámparas, que porque la luz de la lámpara se supone que no iba a enseñarnos o algo así. Recuerdo que decía, pero que teníamos que ir con antorchas, si no, no iba a funcionar, ¿no? Y que no podíamos llevar cosas electrónicas y así, simplemente puras cuerdas. O sea, como que nos decía que nada, como nada tecnológico nos teníamos que llevar, ¿no? Y que no lleváramos cosas muy pesadas, simplemente como lo esencial, ¿no? Y entonces ya en ese momento recuerdo que el Soulline sale del baño y nos dice que, como que recuerdo que eso se repitió, fue como un déjà vu, porque el Soulline vuelve a preguntar lo mismo de que le habían dicho, y recuerdo que el Isulum vuelve a explicar exactamente lo mismo que ya nos había dicho a nosotros dos, ¿no? A la Juiceo y a mí. Y entonces les digo, bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? O sea, como nos esperamos aquí, quieren comer algo, quieren cenar o algo así antes de irnos o algo así. Y yo recuerdo que el Soulline dice que no quería salir, el Isulum dice que no quería salir, y yo recuerdo que la Juiceo decía que sí quería ir a dar una vuelta, como, pues sí, para comer algo así, ¿no? Que nada más quería salir así. Entonces en ese momento yo le digo a la Juiceo, pues ok, vamos, no quiere nada, les digo. Y en ese momento el Soulline dice, bueno, ya vamos. Y el Isulum como que no quería, entonces lo convencíamos entre los tres de salir. Y recuerdo que salíamos y había un puestito. Este puestito, recuerdo que no encajaba para nada con todo el ambiente que les digo, así como de piedras, así, porque, bueno, aquí no sé si en otros países sea así o no lo sé, en otros estados de aquí de México, pero normalmente aquí, de donde somos, existen las ferias de los pueblos. Yo creo que muchos las conocen. Pero pues en estas ferias siempre se ponen puestos de chalupas, de hamburguesas, de tamales, de cosas así. Pero este tipo de puestos, yo creo que aquí en México está muy visto, o es algo muy común, de que en los puestos usan como lonas para poner su puesto, y a veces estas lonas tienen figuras, no sé, de anime, de Goku, de Naruto, cosas así, cosas bien extrañas. Luego tienen esas lonas. Y entonces cuando salíamos como del hotel, ahí podíamos ver, yo recuerdo que había como muchos puestos que tenían la estética del pueblito, esto que les digo, así de piedra y todo bonito, pero recuerdo que allá había un puesto de estos así con su lona y cosas así. Entonces yo recuerdo que les decía a la banda, les decía, oigan, miren, ahí se ve que ahí está rico, pues se parece o sea, ahí debe estar rico, yo les decía, o sea, pero yo con sentido de, pues eso es lo que conocemos, es de chalupas o lo que sea, nunca vi como de qué era en sí, pero decíamos que ahí iba a estar rico, ¿no? Entonces llegábamos, nos sentábamos en el puesto y pues literalmente, o sea, digo, para los que son mexicanos o los que han ido a las ferias sabrán de lo que estoy hablando. Es la mesa con su mantel, con banquitos de plástico, con las señoras ahí atendiendo, su refri con los boings, con los jugos y demás, ¿no? Pero recuerdo que pues obviamente la comida no era comida mexicana, ni chalupas, ni nada. Recuerdo que nos daban unos platillos como de crema o algo así. Pero bueno, eso no es lo importante. El chiste es que llegábamos ahí, platicábamos, y en ese momento veíamos que como a un lado, ahí en la misma explanada afuera del hotel o del edificio ya iban pasando estos güeyes, se les dice alpinistas, ¿no? Los alpinistas o los exploradores con los que nos íbamos a ir. Y recuerdo que ya se estaba haciendo una bolita, y ahí hagan de cuenta que había otras escaleras que, pues, como les digo, recuerdo que el Isulum nos dijo que teníamos que subir hasta la mera punta, ¿no? Entonces, en ese momento recuerdo que nos paramos y nos echamos a correr al hotel para agarrar nuestras cosas, porque decíamos, no, ya se van a ir. Entonces, digo, ahí ya no sé quién pagó. Yo creo que el Isulum pagó, porque pues él es el rico del grupo, es el que tiene la lana. Pero entonces, no sé, ahí simplemente nos parábamos, nos echamos a correr al hotel, y recuerdo que nos poníamos nuestras cosas así bien rápido, porque yo recuerdo que andaba en chanclas, no recuerdo los demás si andaban en chanclas, pero yo recuerdo ponerme como las botas, la mochila así, y les empezaba a decir, oigan, no, recuerden que no tienen que llevar muchas cosas, recuerden dejar esto. Entonces como que en ese momento dejábamos un chingo de cosas así en la cama. Recuerdo que todos de sus mochilas, la Juiceo, el Isulum, el Soulline, estaban sacando como que sus cosas, diciendo, no, esto tampoco, esto sí, esto no, y como que empezaban a sacar un chingo de cosas. Y entonces les digo, ya vámonos rápido, porque si no nos van a dejar. Y en ese momento salía
Y todavía recuerdo que yo veía a estos güeyes que seguían subiendo por esa escalera que les digo hasta la mera punta, ¿ok? Y recuerdo que seguían subiendo. Entonces me vuelvo a meter al cuarto, veo que estos güeyes todavía no están listos. Le digo a la juicio, ya apúrate porque nos van a dejar y ya no vamos a ir nada ni nada. Y le digo a Lizulum, ya apúrate porque si no también nos van a dejar y no sé qué. Y les empezaba a decir. Y entonces el que sigue es el Soul Line, que él se sale y recuerdo que le digo, ya adelántate, yo me llevo a estos güeyes, ahí van por la escalera. Entonces el Soul Line se adelanta, yo recuerdo que se va corriendo como hacia adelante, me vuelvo a meter al cuarto y ya la que está lista es la juicio, le digo, ya vete, yo me llevo a este güey de Lizulum, ya se va también como que corre por el mismo lado y entonces ya agarro a Lizulum y le digo, vámonos, pero en ese momento cuando salimos, hagan de cuenta que estos tiempos en lo que salió el Soul Line, en lo que salió la juicio, fueron tiempos pequeñitos, pero pues obviamente como es un sueño, cada vez que me metía y salía era como si hubiera pasado un rato más, ¿ok? Entonces cuando yo salí con el Zulum del cuarto, ya no había nadie, ya ni siquiera yo veía esta escalera gigante, ya no había nadie. Entonces le digo, bueno, vámonos, y recuerdo ir subiendo las escaleras, y entonces hasta que llego arriba, yo veo que todos los alpinistas o lo que sea, ya están afuera y están como sentados, ¿ok? Están sentados, están cansados y estaban como asustados, no sé si me explico. Es que no sé cómo explicarlo, hagan de cuenta que estaban como sentados en el piso, literalmente, así como agachados y como que se estaban agarrando la cabeza y cosas así y pues, se veían como espantados o que algo había pasado, ¿no? Y entonces yo veo que la Juiceo y el Soul Line están hasta adelante, como en medio de toda la bolita de estos güeyes que están en el piso y les empiezo a hacer señas así de qué pedo, qué está pasando, no sé qué. Y entonces recuerdo que el Soul Line más así como vengan, no sé qué. Entonces le digo a Lizus, bueno, ya vamos. Y vamos caminando y hagan de cuenta que en lo que voy caminando, pues con el Lizulum vamos viendo alrededor de pues, qué chingados está pasando, ¿no? O sea, porque están tirados en el piso. Sí, pues no mames, no, o sea, no, yo recuerdo que le decía a Lizulum, o sea, no pasó mucho tiempo, o sea, ¿a poco ya salieron? ¿O qué chingados pasó? ¿O se cansaron en la subida? Y como que pues nos íbamos preguntando entre Lizulum y yo de pues qué chingados, ¿no? O sea, ¿qué había pasado? Entonces llegamos con estos güeyes y hagan de cuenta que enfrente de ellos estaba un señor viejito, ya tenía su barba así como blanca, canosa pues, y así igual como con su gorra y estos palitos como, no sé si han visto que luego los que escalan o los que hacen caminata llevan como que su palo para ir sosteniéndose o algo así, ahí tenía su palo. Y el Soul Line recuerdo que me empieza a explicar, como que dice que habían encontrado algo en la... Es que yo le puse explorando las minas porque literalmente parecían minas, pero recuerdo que en ese momento todo lo que hablábamos decían en las cuevas, ¿ok? Entonces decía que habían encontrado algo en las cuevas y que mejor se salieron corriendo porque no querían explorar ni nada así, entonces pues simplemente no querían hacer y que la entrada a las cuevas se había tapado, ¿ok? Se había tapado. Entonces... eso es lo que nos decía el Soul Line y después yo le preguntaba a la juicio, bueno, ¿y este señor nos puede decir algo más? Podemos, aunque sea ver o algo así, le decía. Y la juicio me decía como que le hablaba. Yo ahí, una pequeña cosa, hagan de cuenta que el señor no hablaba, pero la juicio me explicaba lo que hacía el señor. No sé cómo explicarlo, hagan de cuenta que imaginemos, porque obviamente en el sueño no se explica, ni siquiera yo les puedo decir la verdad, simplemente es como yo se los quiero explicar. Hagan de cuenta que el señor hacía como señas, como si fuera mudo, pero obviamente no hacía las señas de pues un lenguaje de señas, simplemente como que hacía movimientos así. Y recuerdo que la juiceo nos decía a nosotros qué es lo que estaba diciendo el viejito, ¿ok? Entonces nos decía que se había tapado y que se había derrumbado y tuvieron que salirse y que mejor no bajáramos y que nos iban a regresar el dinero o algo así y que no pasaba nada y que ya no le moviéramos o algo así. Simplemente que ya lo olvidáramos y nos fuéramos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decía la juiceo y pues yo recuerdo que el Soul Line decía, no mames, pues cómo si vinimos hasta acá, cómo nos vamos a ir si ni vimos nada y ni hicimos nada y cómo nos van a dejar con esto, ¿no? Entonces le digo, pues es que ¿qué hacemos, güey? O sea, no sé qué hacer. Y aquí es donde al Lizulum se le ocurre la magnífica idea de, no mames, pues si pagamos un chingo de dinero, mejor vamos a esperarnos y a ver si logramos encontrar una salida y que todo se vaya, ¿no? Y en ese momento el don genio, o sea, yo secundo su pinche idea estúpida de decir, no, sí, pues mejor, miren, ahorita que se vayan, nos esperamos y vemos una forma de entrar. Y como que la juiceo recuerdo que no estaba como muy de acuerdo, pero igual como que
como que estaba de acuerdo, pero no muy de acuerdo. Y recuerdo que en ese momento ya le decía al señor como, bueno, sí, ya nos vamos, sí, y no sé qué. Igual les hacía como las pinches señas estas, ¿no? Y ya, como que el señor se iba y como que poco a poco los alpinistas o todo el equipo que estaba ahí, o sea, todos los güeyes que estaban ahí, que les digo que estaban sentados en el piso, como que se empezaban a ir, se empezaban a bajar la escalera y así. Para esto recuerden que nosotros estábamos en la mera punta de esta montaña que les digo del pueblito. Hagan de cuenta que estábamos como, no sé, voy a intentar poner una imagen. No sé si han visto estas casitas de los hobbits que están como en medio de las piedras. Así hagan de cuenta que estaba arriba como que todo mezclado, ¿no? O sea, no había como una estructura fija, pero me refiero a que como que se había todo así amontonado y todo en medio de las piedras y así, ¿no? Entonces como que nos sentábamos por ahí como en unas piedras, nos poníamos a platicar y recuerdo que ya se empezaban a ir todos y hagan de cuenta que a pesar de que era de noche, no sé cómo explicarles, era una noche que todavía se veía como si hubiera luna, pero recuerdo que cuando nos íbamos a sentar ya estaba todavía mucho más oscuro, o sea, más oscuro de un oscuro de que ya casi no se ve el ambiente, ¿no? O sea, no sé si han visto o si les ha pasado o si han vivido pues estar en la noche, de esas veces que cuando estás mucho tiempo en la noche o en la oscuridad, tus ojos pues ya se aclimatan o ya se acostumbran y puedes lograr alcanzar a ver qué es lo que está pasando aunque sea totalmente de noche, ¿no? Hagan de cuenta que esa noche es la que estaba, en lo que estaba pasando todo esto que les digo, pero llegó un momento en el que como que se hizo más oscuro, ¿no? Y es cuando ya literalmente no veíamos nada, solamente se veían como las antorchitas que habían dejado por ahí en las esquinas. Entonces en ese momento recuerdo que nos parábamos y yo les decía pues, a todos, a la Juseo, al Soulain, al Isulum, les decía, oigan, pues ya es hora, ¿no? Ya vamos a ver qué pedo, ¿no? Entonces nos parábamos de ahí de estas piedras que les digo donde estábamos sentados y nos íbamos como al mero centro de donde estaban todos ahí reunidos. Se hagan de cuenta que el piso era como un piso de como de ladrillos, así de estos que como que van intercalados, no sé cómo explicárselas, ahí les estaré poniendo una foto. Y recuerdo que en ese piso se veían como grietas, como si estuviera roto, ¿no? Entonces recuerdo que en ese momento yo me iba, les decía, oigan, a ver, vean por aquí. Y recuerdo que todos como que nos esparcíamos. Obviamente ahí no vi bien como para dónde se fue cada uno, pero hagan de cuenta que nos íbamos como para los lados. Y yo recuerdo que iba a ver la entrada esta donde el señor había dicho que se había derrumbado. Y pues sí, se veía como una entrada, una puerta o una cueva así grande, pero tenía una pinche piedrota así metida. Literalmente, no sé, como una película de esas donde justo la piedra encaja perfectamente en la entrada, así se veía una pinche piedrota metida en esta cosa, ¿no? Entonces recuerdo que en ese momento yo así, don mamador, le intentaba empujar, hacerla así, como el Aladar, güey, en la pinche piedra y así como a ver si la puedo mover, ¿no? O a ver si tiene truco o algo así. Porque en ese momento recuerdo estar pensando en que el señor estaba ocultando algo. O sea, no lo habíamos mencionado, pero como que el pensamiento ahí estaba. O sea, nunca lo mencioné, pero dije, ese pinche señor tiene algo raro, entonces a lo mejor no quiere que entremos, ¿no? Entonces dije, a lo mejor tiene truco o solo para que pasen los del pueblo o algo así. Entonces como que le intentaba empujar y no, pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, ya. Y como que seguía explorando ahí, como que no, y pues me volví a subir ahí donde estábamos todos. Y entonces recuerdo que el Soulain nos dijo que el piso estaba como flojo, que estaba como que lo podíamos romper. Y ahí, no sé, no me pregunten qué chingados pasó, pero llega el Isu llega con un pinche... No es un pico de estos, literalmente picos, no sé si han visto, voy a intentar poner una foto por ahí, pero es de estos que parecen palas picos, que es un pico como si fuera una barreta, no sé si han visto las barretas, pero más ancha, como gigante, algo así, como que tenía su para, pues sí, para picar, como bien plana y gigante y anchota, ¿no? Ahí voy a intentar poner algo así. Entonces nos dice, bueno, vamos a intentar picar con esta madre, a ver qué pedo, ¿no? Y le digo, bueno, a ver, prueba aquí donde está, porque hagan de cuenta, es que no sé cómo explicarlo, el piso se veía así, o sea, se podía ver claramente dónde es como que está unido el piso, como que va recto y luego así, va con su curvita para abajo y va recto y por ahí hay otro y así se veían como hundidos y yo decía, bueno, a lo mejor ahí
pues ahí está suave, les decía como algo así, ¿no? Entonces me recuerdo que el pinche Isulum le empezaba a picar así y como que no daba, y luego probaba otro lado y no daba, y recuerdo que el Soyline también agarraba esta pinche barreta y como que le picaba en otro lado y no daba, hasta que recuerdo que la juicera dijo, a ver, yo lo intento, y recuerdo que le daba uno duro y el pinche piso se abría y nos caíamos todos para abajo así, verga, y como que recuerdo que íbamos cayendo así, no era una caída recta, sino como que había más, no era, ¿cómo explicarlo? Literalmente como una cueva donde, pues, o sea, el piso estaba puesto y había como hoyos, pero también había tierra y o sea, el hoyo donde caímos no era un hoyo recto, sino como que iba así de bajada. Entonces recuerdo como que rodábamos hasta abajo y llegábamos como a una cueva, pero en esa cueva adentro había luz, o sea, ya había antorchas puestas en las orillas, ¿ok? Entonces, pues en ese momento yo recuerdo que como que nos parábamos y recuerdo que había un chingo de polvo y les decía que sí estaban bien y no, o sea, no había pasado mucho, no fue una caída súper gigante, simplemente fue como una caída. Si quieren que me ponga mamón, yo creo que fueron como 1 metro o 2 metros de caída así de rodar para abajo, ¿no? Entonces ya nos parábamos y como que yo recuerdo que sí tenía tierra, la hacía así en mis manos y no sé qué. Y en ese momento ya les decía, oigan, ¿están bien? No sé qué. Y sí, estamos bien. Y como que ya nos reuníamos y en ese momento nos poníamos a platicar entre los 4 de, oigan, no, pues es que esta madre, ¿cómo se llama? Pues tiene, o sea, esta madre ya está explorada, tiene las antorchas, aquí se ve que ya ha venido, porque hagan de cuenta que a pesar de que todo estaba en ruinas y era tierra y montones de tierra y piedras, como que había pequeños cimientos de que había estructuras ahí abajo, ¿no? Entonces recuerdo que como que nos poníamos a explorar, les decía, oye, tú vete para allá, la Juicio para allá, el Isulum para allá, yo para acá, el Soulán para allá, como que nada más era un cuadrito y decíamos, no, pues es que no hay nada, o sea, no hay salida, ¿qué hacemos? Y ya como que había unos pequeños pasajes, así como unos pequeños arcos, pero no llevaban a ningún lado, ¿ok? Pero hagan de cuenta que en esos pasajes había como dibujos, ¿ok? No dibujos, literalmente dibujos, pero había como rayones o... Ajá, es que no sé cómo explicarlo. Voy a intentar a ver si encuentro una foto de algo más o menos que es parecido, pero no eran jeroglíficos o algo así, porque eso se veía, eso que les digo, lo del sueño, se veía muy de, no es nada, pero es algo, no sé cómo explicarlo. El chiste es que en esos dos arcos que estaban como en las orillas, estaban esos como dibujos. Entonces le decía, pues algo debe de ser, o sea, algo debe de estar ahí. Y entonces recuerdo que como que tentaba yo la tierra y las piedras y algo así, no sentía, o sea, bueno, no, como que no había nada como para pasar. O es que yo lo que estaba buscando, recuerdo, era como una palanca secreta o algo así para pasar, ¿no? Pero no había nada. Entonces exploramos del otro lado, tampoco había nada. Y recuerdo que pues no podíamos subir porque ahí donde podíamos pasar como que estaba muy alto y, o sea, como que no podíamos subir simplemente. Entonces, pues nos poníamos a pensar y recuerdo que en eso el Isulum nos decía algo como, tal vez hay algo detrás de las paredes, ¿no? Y entonces recuerdo que el Soulane dijo, a ver, vamos a probar, y la barreta, esa madre que les digo, todavía la teníamos. Entonces, en ese momento, recuerdo que el Soulane empieza a picar así, empieza a dar a la pared, y sí se empezaban a caer como unos cachos de piedra y se veía oscuro, o sea, se veía un hoyo sin fondo, pues que había algo más atrás. Y le empieza a pegar y le digo, a ver, me toca a mí. Y le empieza a pegar, y le empieza a pegar, y le empieza a pegar. Y de la nada, aunque le estábamos como picando abajo, se cae toda la pinche pared así. Se cae toda la pared. Y no, ahí yo me entró un pinche miedo porque yo veía algo bien cabrón al fondo, que ahorita les voy a intentar dar un contexto de lo que es. Pero bueno, en ese momento se cae la pinche pared y como yo era el que le estaba picando, pues recuerdo que fui el primero que vi. O sea, de los 4 yo era el primero que vi que había atrás de la pinche... Pues de esta pinche pared que tiramos. Y entonces, ahí, no mames, hasta me da cosa porque yo recuerdo, ese tipo de cosas, si las veo en la vida real, yo creo que sí me espantaría. Entonces recuerdo que en ese momento sí me entró como un miedo. No estaba en shock, pero sí me entró bastante miedo. Ya dan de cuenta que se veía todo oscuro. Nada más como que se alcanzaba a ver la luz de las antorchas que había en el cuartito este. Pero hagan de cuenta que yo, al fondo, entre todo lo oscuro, alcanzo a ver que algo resalta. Y era una pinche cabeza gigante del Anubis.
No sé si han visto ustedes el dios egipcio, el Anubis. Ahorita yo les voy a dar un pequeño contexto al final de todo este pedo. Pero bueno, el Anubis, así se veía una cabeza de perro gigante, pero no se veía como las estatuas que no se ven. O sea, están chingonas, pero no se ven demoníacas o aterradoras. No sé si me explico. Ahí se veía como que los pinches ojos te veían, como que los ojos, como si fueran una serpiente, se le veían los dientes así en el hocico, pues, porque pues, el Anubis es un perro. Entonces, como que los ojos se veían y así. Pero hagan de cuenta que es que no sé cómo explicarlo. Ahorita les voy a intentar dar un contexto, pero nada más se los explico así rápidamente de cómo lo veía. Se veía nada más como el hocico y los ojos, pero no se le veía como que todo el cuello, nada más como que esta parte de adelante. Y entonces yo lo hago así. Recuerdo sentir el pinche... El miedo, güey, el shock así en mis huesos. Y entonces aquí les voy a dar un pequeño contexto para que más o menos entiendan y ustedes visualicen de lo que les estoy diciendo. Últimamente con todo este pedo de la IA y cosas así, pues la gente ya hace muchos videos de risa, de terror, de etcétera, cosa, ¿no? Pero hay unos videos que ustedes no sé si han visto, según yo tiene un nombre que es terror a no sé qué, o un tipo de terror como, no sé, aracnofobia o algo así. Según yo es un terror, ese tipo de terror que les estoy mencionando. Y aquí les voy a estar poniendo unos videos de esa clase de terror donde son como terror a cosas gigantes que no alcanzas a ver, pero se ven a lo lejos, ¿no? Así se veía esa pinche cabeza a lo lejos. Y bueno, aquí yo creo que soñé esto porque yo me gusta ver mucho de esos videos, porque hay unos que sí digo, ah, no mames, eso se ve impresionante, no, ese sí da miedo. Entonces así se veía la cabeza, como este tipo de videos que les estoy poniendo aquí. Entonces más o menos para que visualicen lo que yo vi por primera vez cuando se cayó la pinche pared. Entonces yo como que me quedo así en shock, así, güey. Y les digo, no mamen, güey, o sea, ¿qué verga es eso? Y de hecho también se me figura mucho a la película, yo creo que es mi película favorita, la de Así en la Tierra como en el Infierno, donde esta mujer encuentra como una cabeza de toro o algo así en una pinche pared atrás igual. De hecho es casi lo mismo, yo creo que también por eso soñé todo esto. Y bueno, pero el chiste es que esta madre era gigante, o sea, hagan de cuenta que la cueva estaba toda oscura, pero era, no sé, es que yo no sé cómo explicarles. Cuando tú sabes que algo es gigante, aunque no lo estés viendo, o sea, yo sentía la inmensidad de la pinche cueva porque sentía el aire, sentía el frío de algo que acababas de descubrir y se siente, o sea, como cuando ves un pinche cerro gigante y lo ves y dices, eso es impresionante, o sea, no estás ahí, pero sabes que es enorme. Yo tenía esa sensación. Entonces recuerdo que en ese momento pasa la juiceo, se mete, pasa el Islum, se mete, a mí les valió verga, güey, que yo estuviera ahí todo en shock. Y nada más el Soulane recuerdo que es como el que me dijo, bueno, vamos a pasar. Y ya como que me desapendejé y me pasé. Y hagan de cuenta que estando adentro, el Soulane ya traía su antorcha. Y recuerdo que la Juiceo también traía su antorcha. El Islum no traía ni madres. Entonces como que pasábamos y ya veíamos. Y hagan de cuenta que pues sí, ahí estaba la pinche cabeza gigante esta que les digo. Pero alrededor de toda esta pinche cueva gigante había estatuas del Anubis. Esas estatuas sí se parecían mucho a lo que pues vemos en los jeroglíficos, en los libros o lo que sea, ¿no? Se veían ahí así, así todo alrededor. Y entonces les digo, no mames, no, o sea, vámonos de aquí, güey, vámonos de aquí porque esto no está bien. Yo no sé por qué sentía algo como de no está bien, güey. Y esos, güey, les valía vergas, se seguían metiendo, llegan de cuenta que pues la cueva era así, o sea, literalmente yo sé que ahí pues obviamente es parte del sueño porque geográficamente hablando, estructuralmente hablando, pues era imposible, ¿no? Porque si de atrás habíamos caído de una caída de 2 metros, pues esa pinche cueva literalmente no se veía el fin, güey, o sea, debería de haber menos, ¿no? Porque pues si caímos del techo de algo pequeño, pues el techo tenía que estar, no, esa madre era así enorme, amigos, o sea, yo no sé cómo explicarles, no sabía el final. Así negro, negro, negro y nada más se veían como las piedras de las orillas, pero la punta de la cima no se veía. Y también para abajo se veía oscuro, 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 oscuro. O sea, yo quiero suponer, esto es simplemente de la vida real, que a lo mejor el cuerpo de la Anubis estaba ahí, pero solo veíamos la cabeza de tan gigante que estaba, ¿no? Entonces ahí donde pasábamos simplemente eran como unas piedras que se veían y pues era literalmente como el abismo, ¿no? O sea, literalmente era donde estaba cortada la piedra o lo que sea. Entonces como que nos poníamos a explorar, no sé qué, güey.
Y así alumbraban con las antorchas, no se veía ni madres, nada más podíamos ver las estatuas que estaban alrededor. Y esa pinche cabeza es, yo no sé cómo explicarlos, pero imponía algo que se sentía muy cabrón. O sea, yo decía, no, güey, esto está mal, güey, no hay que irnos de aquí. Como si en cualquier momento esa pinche cabeza se fuera a mover y nos fuera a comer, yo sentía, güey, así bien cabrón. Entonces como que explorábamos y yo me quedaba más o menos en la puerta, en la esta que habíamos tirado. Y y ya así como que ellos iban a explorar todo normal. Y recuerdo que el Islum y la Juiceo estaban como que en lo más lejos hablando y viendo y algo así, pero no escuchaba qué decía. Y el Soulán estaba ahí. Y entonces ya como que en un momento yo les decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Les quieren sacar fotos o algo así? Y dicen, no, pues no traemos nada de electrónicos ni algo así. Y les digo, les voy a ser honesto. Yo sí traigo mi cámara. Les digo, yo sí traigo mi cámara. Yo sí la traje, no sé qué. Y entonces recuerdo que sacaba la cámara y empezaba a sacar fotos. Y nada más el flash así. Empezaba a sacar fotos. ¿De dónde salió la cámara? No sé. Porque en ese momento ya ni me acuerdo si traía la mochila o no. Simplemente sé que traía una cámara y la sacaba y empezaba a sacar fotos. Y pues sí, se veían así las fotos bien cabronas. O sea, yo recuerdo que... Hagan de cuenta que era una cámara... Pues una cámara moderna. Pero yo podía ver las fotos como si fueran una Polaroid, literalmente. No sé cómo explicarlo. Es que aquí no tengo mi cámara, está allá. Pero bueno, era la cámara y le iban saliendo las fotos y se las iba dando a ellos y así iba sacando las fotos y se veían bien terroríficas, bien cabronas. Le digo, bueno, ya terminamos, ya vámonos por favor, no sé qué. Y ya como que el Isulum y la Juiceo se regresaban, el Soulán se regresaba. Y ya como que de la nada, ahí nuevamente yo no sé por qué el sueño pasó, pero ya traían como cuerdas, ¿no? El Isulum y la Juiceo ya traían como que una cuerda así, pero una cuerda acá mamalona de estas como con ganchos y no sé qué mamadas. Yo creo que la sacaron de ahí de donde estaban, no sé. Yo ya no preguntaba nada, yo solo ya me quería salir. Y entonces, ahí yo no sé cómo chingados, la Juiceo como que parecía pinche vaquera, agarraba el lazo y lo echaba ahí donde nos habíamos caído y se atoraba y ya empezábamos a escalar y así. Y entonces yo recuerdo que se subió la Juiceo primero, después el Soulán y después fui yo y el Isulum se quedó abajo al último. Y yo recuerdo como que se quedaba mirando ahí al ese pinche hoyo, ¿no? Se quedaba mirando ahí y yo como que se me hizo raro, pero ya no le dije nada. Me subí, salíamos a la explanada, bueno, ahí es donde estaba hasta arriba de la montaña. Se subía el Isulum y como que nos quedábamos sentados platicando. O sea, yo recuerdo, ahí ya terminaba el sueño cuando subíamos. Recuerdo que de hecho ni siquiera recogíamos nada, pero hagan de cuenta que como que nos sentábamos y yo les decía como, no mames, está cabrón y cosas así, ¿no? O sea, como que les decía que yo recuerdo que les decía que lo conocía, güey, que lo conocía, algo así. Yo conozco el Anubis o algo así, les decía, yo conozco esa madre que está allá abajo, no sé por qué les decía eso, pero ahí se acababa el sueño, literalmente ahí fue cuando me desperté. Y pues ya, así es como termina el sueño. Yo aquí un pequeño contexto que les quiero dar de todo esto, obviamente como les dije al inicio, pues porque jugábamos Minecraft, estábamos en las minas y demás. Creo que soñé eso con con ellos y la Juiceo por lo mismo de que pues era una idol que ahorita estuve, o bueno, en ese momento estuve viendo por su comeback. Pero hagan de cuenta que, es más, se los voy a traer rápidamente. Espérenme. Es más, no voy a hacer cortes, estoy aquí, no me he ido para que vean que no estoy haciendo nada. Les sigo hablando, 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 les sigo hablando. Les sigo hablando y aquí llegué. Esta es una libreta mía, de cuando tenía como, no sé cuántos años, 12, 13, 14, no sé, no recuerdo. Llegan de cuenta que en la tele, en el Nickelodeon, salía una serie que se llamaba El Misterio de Anubis o El Misterio de la Casa de Anubis, no sé, no recuerdo. Y yo recuerdo que pues me gustaba un chingo esa serie, ¿ok? Me gustaba un chingo, era de mis favoritas y cosas así. Y aquí espero no les dé miedo y espero no me tachen de raro, pero pues yo me obsesioné, entre comillas, o sea, me gustaba mucho y me puse a investigar sobre los dioses y pues porque me gustaba un chingo la serie. Es una serie para niños de misterio, pero la verdad estaba muy buena, o sea, tiene lo suyo. Tuvo varias temporadas, la última estuvo bien culera, pero la 1 y la 2 estuvieron chidas. Y yo me la pasaba dibujando esto, amigos, el Anubis. Es más, ahí hay uno, le voy a pasar la pinche hoja para que vean. Miren, aquí hay uno y aquí hay otro. Ya se me cayó un dibujo, pero ahí está.
Me la pasaba dibujando a ese hijo de perra, güey, literalmente, ¿ok? Al Anubis porque me gustaba mucho. Y yo creo que yo jamás había soñado con el Anubis o algo parecido de eso. Pero yo creo que después de tantos años, al fin me alcanzó, ¿ok? Al fin me alcanzó. Y pues para que vean que esta es una libreta de dibujo mía, por ejemplo aquí, no sé, tengo dibujado al calamardo. Al calamardo tentáculos. O sea, todo esto, cosas así. De mis videojuegos favoritos. Por ejemplo, dibujaba puras mamadas como el Obscure, que es uno de mis juegos favoritos. O sea, aquí tengo un chingo de dibujos que son míos y cosas así. Pero sí, o sea, yo en ese momento recuerdo que pues me gustaba un chingo la Anubis y todos los dioses egipcios y demás por esa serie que se llama El Misterio de Anubis. Véanla, se la recomiendo. Es para niños, pero pues, está entretenida. Y el chiste es que pueden pasar años, yo se los he dicho muchas veces a mis amigos el Soulline, el Isulum, ya se los he explicado, que yo llevo soñando así desde que soy niño, pero a pesar de todo, siempre me sigue impresionando que pasan los años y tu subconsciente agarra algo, un recuerdo de ahí y lo transforma en lo que sea que pasó aquí, o sea, literalmente. Combinó mi juego de Minecraft con ellos, el comeback de la Juiceo con su grupo, mi obsesión, mi fascinación, lo que sea del Anubis, que fue hace años, o sea, me impresiona cómo pasan estas cosas y al fin me alcanzó el Anubis. Después de tantos años yo jamás había soñado con algo parecido a eso, con el Anubis o algo de dioses así, hasta la fecha, o bueno, hasta cuando soñé esto, y pues aquí está. Ustedes defínanlo como quieran, mis queridos K-poperos, pero bueno, la verdad es que me gustó bastante. Pongan abajo en los comentarios qué opinan. Soulline y Zulum, si están por ahí, repórtense abajo en los comentarios qué opinan de esto. Y pues nada, simplemente ahí se los dejo. Ustedes tómenlo como quieran. Ya saben que yo siempre se los he dicho, yo no miento, yo no lo extiendo más de lo normal para convivir, para darles una mejor historia. No, es lo que soñé. Ahí está el Isulum y el Soulane que yo en ese momento les dije, no mamen, güey, o sea, soñé algo bien cabrón con ustedes y así. Y pues aquí está, es esto literalmente, o sea, pueden creerme, no pueden creerme. Ahí están las pruebas, ahí está mi historia y si les gustó, muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y pues nada, pues los veo en el siguiente Dream Story. Y pues sin más dilaciones, muchas gracias. Yo soy Teddy K-Popper, los quiero mucho. ¡Annyeong!